Continuamos unos minutos más y lo hacemos ahora de la mano de Laura Ponce de León, profesora de Trabajo Social de la UNED, habitual colaboradora de nuestro espacio y siempre atenta a la actualidad. Hoy va a analizar la crisis del sistema o el fin de la clase media junto a un experto que nos presenta y al que tenemos al teléfono. Profesora Ponce de León, bienvenida. Ana, gracias por tu presentación. Gracias también a todas las personas que nos están escuchando en estos momentos. Y también, pues gracias a nuestro invitado, el profesor Sergio Andrés Cabello, por estar hoy aquí con todos nosotros. Es profesor de Sociología de la Universidad de La Rioja. Sergio, muy buenos días. Buenos días, Laura. Estamos viendo que la crisis económica se ha venido desarrollando desde el 2008 y ha incrementado las tasas de pobreza y de riesgo de exclusión social. A los grupos vulnerables tradicionales se han sumado otros cuyo origen se encuentra ahora mismo en las clases medias. El aumento del desempleo, la precarización del mismo, el descenso de los salarios y del poder adquisitivo y un largo etcétera, están dando lugar a situaciones como desahucios, limitaciones en el acceso a las ayudas, tanto públicas como privadas, un aumento de la solidaridad y también un aumento de la solidaridad familiar. A este proceso también se une un descenso de los servicios públicos, a través de los recortes de los 4 pilares del estado de bienestar, como son, por ejemplo, las pensiones, la educación, la sanidad y los servicios sociales. Y además se está realizando en este orden. Y también, por ende, está habiendo un aumento de las intervenciones por parte de asociaciones como puedan ser Cáritas y Cruz Roja, que vuelven a desempeñar tareas de reparto de ayudas económicas, comidas, enseres básicos y otros recursos necesarios para la supervivencia de las familias. Hoy vamos a analizar con Sergio todas estas cuestiones que creemos que son interesantes para la intervención de los trabajadores sociales, que deben conocer el contexto social en el que se desarrollan sus tareas profesionales. La situación social y profesional a la que tienen que hacer frente los trabajadores sociales en estos momentos son bastante duras. Se enfrentan a una reducción del salario, a un aumento de la demanda de ayudas por parte de las familias, a una ausencia de recursos por falta de presupuesto en las administraciones, a una reducción de personal, a un aumento de la jornada laboral y encima hacia una tendencia a la privatización también de los servicios sociales en múltiples ciudades y también pueblos de España. Además de todos estos graves problemas, la clase media, sostenedora económicamente del sistema, empieza a encontrarse en una situación de desamparo por los altos índices de desempleo que sufre nuestro país, que está dejando al margen del sistema productivo a una parte importante de los españoles que estaban instalados confortablemente en la clase media, donde el futuro se les hace cada vez más difícil porque el acceso a los servicios sociales básicos se les está restringiendo debido a los grandes recortes económicos. Todas estas cuestiones nos gustaría verlas, Sergio, hoy contigo. La primera cuestión que nos gustaría analizar contigo es que la clase media parece que ha despertado de un sueño. Pero, Sergio, ¿había indicadores antes de la crisis que pudieran anticipar el escenario en el que actualmente nos encontramos? Bueno, yo creo que como tú bien has descrito la situación o el escenario, que además es un escenario que parece que continuamente va a peor y que cada mañana que nos levantamos nos encontramos nuevos datos y nuevos estudios y nuevos indicadores que verdaderamente nos ponen los pelos de punta, como bien decías al principio de tu presentación, ¿no? Yo creo que no hemos sido conscientes desde un punto de vista social ni sociológico, ni incluso como sociedad en ese sentido, de lo que se nos venía encima cuando sí que había indicadores, ¿no? Yo creo que cuestiones como el mileurismo, que estaba muy instalado y que durante años se presentó como algo, por decirlo así, como una estación de paso de los trabajadores más jóvenes hacia un estadio superior, o por decirlo entre comillas, institucionalizado, ¿no?, en una serie de trabajos y demás, estaba muy presente. Ese mileurismo ahora mismo se ha convertido en una normalidad, o incluso podríamos hablar de ni siquiera en un mileurismo, pero por ejemplo a mí ese indicador me parece muy fundamental porque durante mucho tiempo, muchos años de bonanza económica, una parte, un contingente importante de trabajadores y de personas en este país formábamos parte del mileurismo y verdaderamente ahí está también un poco la base de ese problema que estamos viendo ahora en las clases medias, que son personas que no pudieron tener capacidad de ahorro. Y otro indicador fundamental vinculado a este es que nos encontramos con contingentes de población que se incorporaron al mercado de la vivienda en un escenario del mercado de la vivienda como es el de la burbuja inmobiliaria, sobredimensionado, con lo cual esa financiación de la vivienda unida a unos bajos salarios, una precarización y un acceso rápido y fácil al crédito en condiciones que como algún día los libros de historia lo analizarán seguramente como una especie de desastre, y ya vemos como hay plataformas que están haciendo hincapié en esta cuestión,
pues es lo que yo digo que son indicadores, o creemos que son indicadores que ya nos estaban mostrando el camino. Además de este tipo de cuestiones que afectaban a la clase media fundamentalmente, también me parece importante destacar que había un porcentaje de población en España que estaba en situación de riesgo de exclusión social o en pobreza. Es decir, los índices están creciendo, pero ya había contingentes de población que estaban ya en esa situación, con lo cual la situación se precariza. Yo creo que no hemos sido muy conscientes o no hemos querido ser muy conscientes como sociedad de lo que estaba ocurriendo. Y para mí estos dos indicadores que te he comentado, el mileurismo, en esta década que podemos hablar del 2000 al 2008, que es cuando tuvimos todo este proceso de crecimiento, y además, como digo, parece que era como un peaje a pagar, pero ahora el mileurismo ya no es un peaje a pagar, sino que es un mal menor. Y luego el acceso, por supuesto, a la vivienda, porque hemos firmado créditos hipotecarios que, bueno, que son en condiciones, bueno, una persona pagando 30, 40 años, estamos viendo que está ocurriendo ahora con los desahucios, ¿no? Sí, de hecho, muchas familias accedieron a su primera vivienda pues hipotecados y prácticamente trabajando los dos miembros, ¿no? de la pareja. Y claro, no se podía, a lo mejor no podíamos prever que uno de esos trabajos pues podía desaparecer, ¿no? Como está ocurriendo. Entonces, claro, se encuentran muchas familias pues con esos 1.000 euros menos para poder pagar una hipoteca que era excesiva, ¿no? Para una unidad familiar económica, ¿no? Y yo creo que sí que ese fue un indicador que nos podía haber vaticinado lo que nos encontramos en estos momentos. Y de la misma forma que antes teníamos, por ejemplo, el concepto de nuevos ricos, parece que ahora en la actualidad nos enfrentamos ante los nuevos pobres, que son, bueno, procedentes de las clases medias que nunca a lo mejor pensaron, no se plantearon o no podían ver en el futuro pues esta situación en la cual nos encontramos ahora. ¿Qué diferencias pueden establecerse con los colectivos marginales tradicionales, estos nuevos pobres? A nosotros esto nos parece fundamental por el hecho de que estos nuevos pobres es un espejo al que no pensaban mirarse. Es decir, al final la movilidad social siempre iba hacia arriba, ¿no? Es decir, nosotros, la generación siguiente a la anterior, a nuestros padres, abuelos, se supone que iba a vivir mejor y que iba a tener mejores recursos, mejor acceso a una serie de bienes pues una estructura social ascendente. ¿Qué ocurre ahora? Que estos nuevos pobres que estamos comentando rompen con esa expectativa de movilidad social, se encuentran en una situación en la cual se miran a un espejo que no se pueden reconocer porque tradicionalmente el pobre tradicional, el excluido social no normalizado, que ese contingente ha existido durante mucho tiempo en este país y también lo hemos descuidado, era pues el inmigrante, el de diferente etnia, personas sin hogar, politoxicómanos, es decir, todos los colectivos que tradicionalmente hemos considerado siempre como excluidos sociales. ¿Qué ocurre? Ocurre que las clases medias o las nuevas clases medias que iban ascendiendo en la pirámide social o que pensaban que estaban ascendiendo, porque igual también habría que pensarlo así, igual no es que ascendían, sino que había una ilusión de ascenso, pues de repente se ven en situaciones que nunca hubiesen pensado verse y que seguramente en su familia o en su vida cotidiana nunca se habían preguntado si yo iba a estar en una situación de pobreza, de exclusión social, si iba a perder mi vivienda, si iba a perder mi trabajo, si iba a perder parte de mi salario por un ERE, si iba a perder, etcétera. Con lo cual, estos nuevos pobres que estamos comentando tienen un problema añadido, que es que ellos no pensaban encontrarse con eso. Tienen una ventaja, posiblemente, que también luego comentaremos si te parece, que es que las redes informales son más potentes, lógicamente. Está demostrado, hay una correlación evidente entre situaciones de desarraigo familiar y exclusión social, pero es lógico que hoy en día están sosteniendo muchas familias de clase media y de clase media baja pues las redes familiares y las redes informales. Yo creo que en ese sentido es una ventaja, pero la desventaja que tienen por otro lado es que psicológicamente, claro, ¿quién está preparado para caer en esto, no? Eso también hay que preguntarse. Claro, es que una persona que tiene su trabajo, que tiene su independencia, que tiene más o menos su futuro asegurado, aunque en esta vida no tenemos nunca nada asegurado, pero claro, no te planteas el encontrarte de repente de la noche a la mañana con que te quedas sin trabajo. Y luego, bueno, pues tenemos que sumar también la crisis del estado de bienestar. Es decir, hay un aumento de personas que necesitan ese apoyo, esa ayuda profesional de los trabajadores sociales, pues gestionando ayudas de emergencia social, rentas mínimas de
inserción, y resulta que claro, el estado de bienestar se encuentra en estos momentos en crisis con las políticas de recorte que se están llevando a cabo en estos años, ¿no? Entonces, ¿hasta qué nos podemos pensar hasta qué punto también ha sido eficaz en las décadas pasadas y si ha sido también eficaz para esa prevención de la pobreza y de la exclusión, y si es eficaz en estos momentos? Partimos de la base que el camino que han recorrido en España los servicios sociales, el estado de bienestar, ha sido inmenso, ¿no? Yo creo que hemos atravesado una travesía del desierto impresionante porque veníamos prácticamente de la nada absoluta. Entonces, tampoco en ese sentido tenemos que desmerecer lo que hemos llevado a cabo, ¿no?, en nuestro país. Es cierto que se ha avanzado mucho, pero también es verdad que todavía se fueron manteniendo determinadas bolsas de pobreza y exclusión social en determinados colectivos que nunca salían de esta situación. Incluso algunos críticos del ámbito, pues, de los trabajadores sociales decían que se había generado un cierto clientelismo con respecto a los servicios sociales. Bueno, esto son, como digo, voces más críticas, ¿no? Ocurre que, claro, que cuando el Estado entra, cuando la sociedad entra en una crisis como la que estamos viviendo, hay una mayor necesidad, hay una mayor demanda, ¿no? Y hay muchos de estos colectivos que estamos denominando como nuevos pobres, o la pobreza vergonzante también, que también es un tema muy interesante, pues lógicamente no saben dónde acudir. Cuando acuden, de repente se encuentran que como el sistema está en crisis, lo que había ya tampoco existe. Como te has comentado al principio, se están perdiendo muchas ayudas, muchos fondos de inserción, es decir, al final nos encontramos con una especie de ciclogénesis, de tormenta perfecta, porque verdaderamente la gente no puede acceder ya a ayudas que antes sí que estaban. Y estamos viendo que en estos momentos se está dejando a la gente que estaba ya en el arroyo o en el lado del camino, va a seguir estando excluida, pero luego llegan nuevas personas que están entrando en procesos de exclusión social y con porcentajes crecientes, ya superando el 20% de la población ampliamente, que evidentemente van a quedarse en ese margen, porque no van a tener los medios para poder salir de él. El dato del desempleo, con el 1,5 millones largo de familias que tienen todos sus miembros en paro, o cuando ya las personas en desempleo terminan todas las prestaciones posibles, con lo cual yo creo que en ese sentido ahora mismo, en esta ciclogénesis que yo comentaba antes, nos encontramos en una situación muy complicada porque las herramientas están disminuyendo exponencialmente, a la vez que exponencialmente crecen los demandantes, con lo cual hay que articular respuestas, pero claro, esas respuestas no van a salir si no tenemos un mercado productivo que genere empleo y que vaya otra vez a dotar al sistema de recursos para poder atender estas necesidades. Mientras tanto, hasta que eso ocurra, ¿cuánta gente se va a quedar por el camino? Pues muchísimas, Sergio, y da vértigo pensar, ¿no?, que en estos 35 años que hemos tardado en consolidar el estado de bienestar, que hemos conseguido pues articular pensiones, educación, sanidad y servicios sociales, da la sensación como que en pocos días nos estamos quedando sin algo por lo que hemos luchado durante muchos años y algo que ha costado. Nos gustaría analizar contigo, Sergio, la función que están jugando las redes informales, principalmente, sobre todo la familia, para evitar pues mayores situaciones de pobreza y exclusión, y cómo también las redes que comentabas y también la solidaridad, sobre todo de la familia, ¿no?, que están en parte supliendo pues la función del Estado y de las administraciones, o que ya lo venían haciendo, ¿no? Bueno, yo creo que una de las debilidades básicas de nuestro estado de bienestar es que hay una parte muy importante que en otros países cubría el estado de bienestar, que aquí la ha cubierto la familia y la han cubierto esas redes informales. Y yo creo que en ese sentido hay dos aspectos fundamentales: el cuidado de la infancia y de las personas mayores, que sobre todo además ha recaído en las mujeres. Entonces, lógicamente, haya habido un montón de personas que, pues han podido ahorrar o han podido evitar gastos, por ejemplo, en guarderías, en residencias, en un montón de etcéteras que en nuestra vida cotidiana son muy importantes, pero que luego en los grandes datos estructurales eso no sale, ¿no? Entonces, claro, tú imagínate, pues lógicamente, como todos nuestros oyentes podrán incluso experimentar en su propia vida, pues esa abuela que te ha llevado a los hijos al colegio, que ha cuidado a tus hijos antes de entrar en el colegio durante 1 año, 2 años, que te has podido ahorrar esa guardería, esas madres, esas que han tenido que dejar su trabajo. Es decir, eso siempre ha estado en el Estado español, ¿no?, en el estado de bienestar español. Porque fíjate, una de las medidas de la ley de dependencia fue precisamente dar esa cotización a esas mujeres cuidadoras y hombres cuidadores que decidían abandonar sus posibilidades laborales pues para cuidar a ese familiar. Y ahora ya ni siquiera tenemos eso, es decir, todos esos avances, ¿dónde se están quedando y cómo nos están afectando? Ese es
un indicador fundamental, tú lo has comentado perfectamente. Esa ley supuso un avance impresionante, supuso un reconocimiento a un hecho que está ahí y ahora de repente pues eso está desapareciendo, con lo cual volvemos otra vez de nuevo a una especie de caridad, entre comillas, y a una sobrecarga en determinados colectivos, en este caso las mujeres, que son los que tradicionalmente se han ocupado de estas funciones, que verdaderamente pues nos retrotraen otra vez hacia el pasado. Yo sí que a mí me gusta ver en este sentido que parece como que los servicios sociales o lo que es la administración, que en este sentido pagamos todos con nuestros impuestos, vuelven a un sistema más o menos caritativo. Y, obviamente, esas redes informales ahora mismo son las que están sosteniendo a muchas familias, que se están quedando, como tú bien decías antes, sin un sueldo o sin los dos sueldos, que tienen que pagar sus hipotecas sobredimensionadas, como estamos viendo cómo evolucionan los tipos de interés. Eso te da mucho que pensar, ¿no? Has estado pagando a unos tipos de interés altísimos, ahora bajan a un montón. Bueno, es impresionante, y con lo cual esas redes familiares son las que sostienen. Y claro, también, si esas redes, esto es un hándicap, porque si esas redes familiares sostienen y han sostenido, pues la administración del Estado se desentiende. ¿Cuánto tiempo pueden aguantar Poco. las familias? Hay dos cuestiones fundamentales, ¿no? Perdona que te interrumpa. Una, que esas familias ya están sufriendo el desgaste de sus propios medios o recursos, e incluso estamos viendo situaciones que están saliendo en los medios de comunicación continuamente de padres que han avalado su vivienda, con su vivienda, la vivienda de sus hijos, y la pierden. Y también, lógicamente, esas generaciones que pudieron ahorrar van a ir disminuyendo sus recursos, pero el problema es que las siguientes generaciones no han podido ahorrar. También hay otro fenómeno que comentabas, que es el fenómeno de la pobreza vergonzante. ¿Qué tendencias se observan en el futuro en relación a este fenómeno, Sergio? Yo creo que a corto plazo lo que se puede observar es un incremento de esa pobreza vergonzante, es decir, personas que tienen vergüenza de decir su situación. Hemos llevado aquí en la Universidad de La Rioja un estudio a nivel regional sobre la pobreza y la exclusión social, y hablando con asociaciones y entidades, pues por ejemplo como Cáritas, Cruz Roja, etcétera, nos señalaban que había personas que eran voluntarios de estas entidades que se habían convertido en usuarios, que es algo también paradójico y tremendo, ¿no? Entonces, muchas de estas personas tenían pues miedo de decir, o tenían vergüenza, lógicamente, de decir su situación. Yo creo que a corto plazo esto va a incrementarse, porque a medida que cada vez sean más las personas que estén en situación de exclusión social o tengan dificultades, van a tener más vergüenza de decirlo. Lo que me pregunto como hipótesis es qué ocurrirá cuando ya la situación sea tan insostenible, que parece que nunca llega a ese punto de insostenibilidad, y la gente, no sé si ahí la gente dirá, bueno, pues hemos llegado hasta aquí, ya no nos da vergüenza decir lo que es la situación que tenemos. Pero claro, hay que tener en cuenta lo que decíamos al principio. Somos una sociedad que se basa en la movilidad social, en ascender, crecer, que también esto habría que mirarlo, y lógicamente pues eso está muy interiorizado en nuestro ADN o en nuestros esquemas cognitivos. Entonces al final tú dices, yo no puedo ir para atrás, el sistema social es muy potente, y te dice, tienes que seguir para arriba. Entonces dices, no, yo voy para atrás. Entonces, claro, al final eso, pues en el individuo y en las familias, eso genera una disonancia muy fuerte. El cambio de escenario ha sido muy rápido. Apenas no nos ha dado tiempo de darnos cuenta de todo lo que teníamos y de todo lo que estamos perdiendo. No nos da tiempo, la vida va muy rápida. Tanto que en cierto sentido se podría decir que gran parte de la sociedad se ha quedado inmóvil, aunque sí hay otra parte que han surgido movimientos y reivindicaciones con respecto a esta situación. Sergio, ¿cómo van a evolucionar estos colectivos y hacia dónde crees que se van a dirigir sus demandas? Evidentemente, el 15M supuso una especie de punto de inflexión, en el sentido de como una especie de comienzo de toma de conciencia, ¿no?, de lo que estaba pasando. Entonces, bueno, yo creo que aquí hay dos puntos de vista, porque también se enlazaría con lo que es esa cuestión de los nuevos pobres y los pobres, con perdón de la expresión, tradicionales o que estaban ya fuera del sistema, las personas ya excluidas. Es curioso cómo la pregunta que yo me hago es si las reivindicaciones que están surgiendo van a suponer un cambio de sistema o de valores, que tengo mis dudas, o si son reivindicaciones que además parten de personas procedentes de las clases medias, fundamentalmente, que han visto cómo su situación se ha deteriorado, pues si esas reivindicaciones van a quedarse en el tintero una vez que se supere esta crisis, cuando se supere. Entonces, claro, evidentemente ahí es un poco la cuestión, ¿no? Si, por ejemplo, hay una recuperación del empleo, hay una recuperación de la economía y se vuelve a niveles de empleo que sean aceptables, entre comillas, para la sociedad. Bueno, no habría más nivel de empleo aceptable, no debería haber que el pleno empleo,
Eso también hay que decirlo. Efectivamente. Entonces, eso para empezar, ¿no? Pero bueno, aquí parece que en España nos conformábamos con el 8%, el 9%, lo cual también y nos indica mucho qué tipo de sociedad somos. Pero como decía, esa es la cuestión, ¿no? Porque verdaderamente lo interesante de ver de estos movimientos es cómo ha habido un proceso en el cual pues se van incorporando nuevas cuestiones a medida que se han ido recortando derechos y se han ido perdiendo servicios y se han ido perdiendo pues determinadas cuestiones. Ahí está la cuestión. Yo creo que estos movimientos, una parte de ellos sí que tiene una conciencia muy clara de lo que es el sistema, de cómo habría que haber un cambio, pero en otros casos tengo mis dudas, porque verdaderamente sí que veo que aparte de las personas se quejan, en el sentido reivindican esa vuelta a la anterior y claro, eso es lo que a mí me preocuparía en ese sentido. ¿Podríamos estar hablando de una deslegitimación del propio sistema? Yo creo que sí. Yo creo que en ese sentido para mí es la clave, ¿no? Porque cuando empezó la crisis, el ciudadano miraba al sistema y le decía, oiga, usted, deme una solución a esto. ¿Qué está pasando? ¿Está pasando esto? Soluciónelo. Al fin de cuentas, nosotros pues estamos dentro del sistema, obviamente, y las instituciones, la política, la economía, tiene que dar una solución a lo que está pasando. Cuando vemos que no da solución, vemos que la sociedad está diciendo, ahí va, si el problema es que el que falla es el sistema, lo cual para mí es un cambio de concepción brutal y cualitativamente muy significativa, porque evidentemente pasamos de pedirle una solución que no nos da a decir, el problema son ustedes. Y verdaderamente yo creo que ahí sí que hay una deslegitimación del sistema y lo estamos viendo continuamente en las encuestas, en las valoraciones, tanto del CIS como de cualquier tipo de, como decías tú, cualquier medio de comunicación, como enseguida pues van cayendo en las valoraciones de ciudadanos la confianza que tienen en las instituciones. Y no solamente eso, cualquier conversación que podamos encontrarnos en nuestro día a día, en la calle, en cualquier persona, te das cuenta que verdaderamente pues hay algo de esto. ¿Cómo se va a visualizar esto? Esta es la gran pregunta, ¿no? La gran duda que tenemos. Tendremos que ver cómo va a desenvolverse esta cuestión, porque verdaderamente hay que decir que la maquinaria es muy poderosa. Yo no veo que vaya a haber una catarsis del sistema que vaya a poder explosionar, porque está muy anclado y además no dependemos de nosotros mismos, estamos dentro de un contexto internacional y europeo, con lo cual ahí hay un montón de fuerzas que nosotros ni siquiera controlamos, ¿no? Que eso es un hecho, eso está ahí y nosotros no tenemos esa capacidad. Pero sí que es verdad que habrá que estar muy atentos a lo que está transmitiéndose en la sociedad, porque la sociedad ya no confía en el propio sistema. Es lo que decía antes, ¿no? ¿No confían en el sistema o los que representan ese sistema? Es también otra cuestión que tendríamos que ver, ¿no? Sí. ¿Falla el sistema o fallan las personas que están tomando las riendas? Funcionarían las dos cosas. Yo creo que por una parte el sistema ha sido tan autorreproductivo en sí mismo que ha llegado a un punto en que pues como ha funcionado con un piloto automático, por decirlo así. Y entonces, ¿cómo se ha ido generando esos grupos que han estado controlando el sistema? Pues al final han sacado su cara más corporativa o extractiva, como hay muchas tesis que defienden esto. El problema que tenemos también los ciudadanos, y tampoco deberíamos dejarlo de lado, es que también nos hemos acomodado. Es decir, nosotros yo creo que compramos la moto, por decirlo así coloquialmente. Nosotros nos acostumbramos a que una gente tome las decisiones por nosotros y fuimos perdiendo la conciencia crítica, si es que alguna vez se tuvo en general, ¿no? Entonces, claro, lógicamente el ciudadano pues también tiene su parte de responsabilidad muy grande porque ha permitido esto. Es curioso, por ejemplo, como ahora, como tú decías antes de la corrupción es algo que ha estado siempre ahí. Y hace mucho tiempo leí un artículo de Josep Ramoneda que él decía que nos habíamos pasado de ser ciudadanos a consumidores. Hay que volver a ser ciudadanos porque nosotros somos los que tenemos al final la llave de esto. Y entonces, claro, nosotros hemos hecho una dejación de nuestras responsabilidades y al final los grupos de poder pues que más quieren, ¿no? Que en ese sentido pues votamos cada 4 años, nos olvidamos del asunto, no somos vigilantes en la cultura, en el sentido de decir me comprometo cívicamente, ciudadanamente, pues muchas generaciones sí, pero no la han tenido. esa cultura se realiza a través de formación, claro, de inquietudes, ¿no? Claro. Y bueno, pues esa formación de inquietudes, desde mi punto de vista, pues no ha sido cuidada. Incluso se están tomando decisiones políticas que tienen un calado a largo plazo destructivo enorme. Pues por ejemplo, ahora mismo nos enfrentamos a la nueva estrategia europea.
del 2020, que compromete a los Estados miembros a tener 5 objetivos consensuados para lograr un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. El primero es el empleo, que desde luego no estamos cumpliendo porque la tasa supera el 25%, más del 25% de la población. Luego hay otro punto que me parece muy importante, que parece que las decisiones políticas no lo están teniendo en cuenta, es invertir en investigación e innovación. ¿Qué es lo que está pasando en España? En España hemos dedicado unos años a formar profesionales, muy buenos profesionales, cualificados, a becas de investigación, que han permitido generar esos proyectos I+D, esas patentes que en el fondo repercuten sobre el bienestar del país. Y ahora se decide invertir menos en investigación e innovación, que es la forma de sacar a flote a un país con inversiones económicas, y resulta que se está produciendo la fuga de cerebros. Es decir, nosotros, España, hemos formado a profesionales para que se vayan a trabajar a otros países. Un investigador potente que esté ahora mismo trabajando en Alemania no se va a plantear volver a España, porque ya va a hacer su vida prácticamente allí. Entonces nos estamos encontrando con que no solamente tenemos, si somos cortoplacistas, una reducción económica importante, que lo están sintiendo todas las familias en estos momentos, pero es que a largo plazo vamos a tener un vacío intelectual en la sociedad española, que yo creo que eso nos va a hacer muchísimo más daño que quizás lo que estamos viviendo en estos momentos, y que no somos conscientes de decisiones políticas que se están tomando que nos van a hacer mucho daño a los ciudadanos a largo plazo. Luego otro punto, es el cambio climático y el de la energía, y otro el tema de la educación. La educación hay que cuidarla porque es el diamante en bruto que vas a tener en un futuro, hay que mimarla. Y luego, por supuesto, el 5, en la lucha contra la pobreza, está claro que sí, que hemos fracasado muchas cosas estos años, que se tenían que haber mejorado, pero es que estamos viendo que ahora mismo estamos fracasando aún más porque las familias no llegan a fin de mes. Es como te decía antes, una especie de ciclogénesis perfecta. Y luego además no vamos a poder salir de estas situaciones de pobreza y de exclusión social si no somos tampoco capaces de generar una estructura social que sea capaz de tirar hacia adelante de este tipo de cuestiones. Y al contrario, vamos incorporando más gente a la exclusión social, lo cual es ya la paradoja total. Yo creo que ahora mismo hay un estado de confusión muy potente, porque además yo creo que en este sentido vamos como hacia la pendiente, pero la pendiente no acaba de llegar nunca. Es decir, está llegando para las familias y las personas que van cayendo por la pendiente, pero como sistema, como sociedad, siempre se han puesto determinadas cifras. Cuando lleguemos a 4 millones de parados, esto no se sostiene. Cuando lleguemos a 5 millones de parados, vamos superando etapas y seguimos aquí. ¿Qué ocurre? Que evidentemente esa ambivalencia que tú comentas, ese estar en el alambre, cada vez el alambre es más fino y cada vez el riesgo es mucho mayor, por mucho que se transmita que hay indicadores macroeconómicos que tal, no, pero es que en el día a día las familias no llegan, no pierden sus empleos, no tienen para pagar el comedor de sus hijos, pierden sus casas, y luego la sensación de desasosiego que se te queda en el sentido de decir, ¿qué hacemos? ¿Para dónde vamos? Porque además nosotros no estamos valorando ni la educación, ni la investigación, ni la innovación, ni el conocimiento, que es algo que en este país yo creo que no se ha valorado nunca. Yo creo que no se valora, y además es una de las piezas más valoradas en otros países. Lo estamos viendo cómo están haciendo una inversión en tecnología y claro, es la forma de conseguir inversiones, ¿no? España, la verdad, que dibuja un horizonte bastante difícil en los próximos años, pero nos vamos a quedar con el pensamiento positivo, ¿no? De algunos políticos, quienes reiteran la salida de la crisis a partir del 2014, pero la verdad es que es una pena que sea la llegada de las elecciones generales las que motiven esta recuperación y no las situaciones de pobreza que padecen miles de ciudadanos españoles en estos momentos, que están perdiendo sus trabajos, sus casas y su ilusión en el futuro. Sergio, ha sido de verdad un placer tenerte en el programa y muchísimas gracias por estar con nosotros. La crisis del sistema o el fin de la clase media, un tema para la reflexión al que nos han acercado con rigor y acierto dos expertos, la profesora de Trabajo Social de la UNED, Laura Ponce de León, y el profesor de Sociología de la Universidad de La Rioja, Sergio Andrés Cabello. Gracias por esta interesantísima charla.